Saludos estudiantes, en este nuevo video tutorial que estamos preparando sobre Arduino para el Instituto Eduardo Valencia aquí en Calzada de Calatrava, nuestro objetivo va a ser aprender a realizar lecturas de entradas digitales en base a un montaje final tal como estáis viendo ahora en pantalla y que en unos minutos comentaremos. En primer lugar, los objetivos que vamos a intentar cumplir con esta práctica será, por un lado, por supuesto, aprender a leer valores digitales en pines desde el número 0 hasta el 13 en las patillas digitales, vaya. También en esta práctica vamos a aprender, o si ya medio lo sabíamos, a asegurar lo que sabemos sobre cómo utilizar el puerto serie para comunicar Arduino con nuestro ordenador y recibir información a modo de feedback sobre lo que está sucediendo. Y como objetivo final también puedes recordar y además asegurar lo aprendido hasta ahora sobre escritura digital en los pines de nuevo digitales desde el 0 hasta el 13. En primer lugar, bueno, nos vamos a nuestro primer montaje. Lo que vamos a aprender es a cómo vamos a realizar un montaje, perdón, sobre cómo leer valores digitales que van a oscilar desde entre 1 y 0. Simplemente va a ser 1, 1 lógico, 5 voltios o 0. El montaje a realizar, vamos a utilizar, como siempre, ya sabéis de sobra cómo utilizar una placa protoboard, la patilla de 5 voltios de alimentación la vamos a colocar en uno de los, si disponemos de ello, de las filas exteriores de la placa protoboard, a 5 voltios. Lo mismo con la patilla de 0 voltios, vamos a trabajar, vamos a establecer una referencia de tierra, en nuestro caso en esta fila. Y bueno, pues la idea va a ser utilizar un pulsador, ¿de acuerdo? El pulsador en un principio va a estar conectado directamente a 5 voltios, un extremo, y el otro extremo va a estar conectado a tierra, pero fijaros en el detalle de que va a estar conectado a tierra mediante una resistencia, en nuestro caso de 1K, debería ser, tal como yo os tengo puesto en la práctica que esté realizando conmigo. Repito, un extremo del pulsador a 5 voltios, el otro extremo va conectado a una resistencia cuyo extremo acaba en 0 voltios en referencia a tierra, y justamente en ese punto intermedio del pulsador vamos a realizar una lectura en la entrada 8. ¿Con qué fin hacemos esto? ¿Para qué utilizamos este montaje de 5 voltios a pulsador, pulsador a resistencia, resistencia a tierra? La idea está en que continuamente la entrada digital esté siempre o a 0 o a 1. En ningún momento queremos dejarla al aire para evitar fluctuaciones indeseables que en algún momento podría inducirnos a lecturas falsas. De este modo, mientras el pulsador no esté pulsado, hay 5 voltios en esta patilla, pero en esta patilla no hay 5 voltios, hay intensidad 0 con respecto a esta resistencia, intensidad 0 a esta resistencia, y va a indicarse que en esta patilla, mientras no demos al pulsador, en la entrada 8 vamos a tener referencia 0 voltios, es decir, un 0 lógico. En cambio, cuando le demos al pulsador de 5 voltios, vamos a conectar 5 voltios a esta resistencia, la intensidad correspondiente de esos 5 voltios a un K, va a recorrer la resistencia, de modo que efectivamente todos los 5 voltios vamos a asegurarnos de que estén presentes en esa patilla 8. ¿De acuerdo? Entonces, el primer montaje que vamos a realizar va a ser simplemente este, y el programa con el que vamos a trabajar es el siguiente. Vamos a declarar, como siempre, una serie de variables. La variable entrada, para referirnos a la patilla 8, la variable de valor que va a recoger en cada momento la lectura digital de lo que se encuentre en ese pin 8. Entonces, bueno, pues como siempre, dentro de la función setup, que como sabéis es la que se carga en primer lugar cuando Arduino inicia su funcionamiento, vamos a asegurarnos de que esa patilla esté en modo de entrada, y vamos a utilizar una instrucción nueva que es la que avisa a Arduino de que vamos a utilizar el puerto serie, serial, ¿vale? Vamos a trabajar con la instrucción serial.begin 9600 baudios. No necesitáis saber mucho más, simplemente que sepáis que pues, si queremos trabajar con el puerto serie, en setup tiene que venir esta instrucción. Y luego, continuamente, en la función loop, vamos a realizar las siguientes instrucciones. En primer lugar, la constante valor, que originalmente va a ser 0, pues va a ser igual a la lectura digital, digital read, de lo que hay en la variable entrada, que es el 8. Y lo que reciba, le vamos a decir simplemente que le dé al serial print line, es decir, lo que vamos a hacer es que nos pase por el puerto serie ese valor. La idea va a estar en que según tú pulses al pulsador o no lo pulses, pues va continuamente a aparecer una serie de valores que van a ser 0 o 1 alternativamente. Para acceder
esta, aunque no se vea muy bien en tu pantalla, que sepas que para una vez que está Arduino conectado y quieres saber cómo trabaja, tienes que utilizar este botón, el que pone Monitor Serial, para que sea una pantallita donde va a aparecer todo lo que Arduino vaya indicando al puerto serial, pues va a aparecer por esa pantalla. Esa sería la primera parte de la práctica. En la segunda parte vamos a añadir simplemente un diodo LED, ya esta vez mediante resistencia. En la primera práctica te recuerdo que obviamos el uso de la resistencia, pero que dijimos que era muy conveniente utilizarla para evitar probables quemados del diodo LED. El diodo LED aquí, ahí está. Bueno, pues el diodo LED va a ir una patilla a tierra. No está bien, espero que ahora sí. Sí, una patilla va a ir del diodo LED a tierra, la otra patilla va a ir a través de la resistencia al puerto 13. He utilizado el puerto 13 como siempre porque ya sabéis que este pin va asociado a otro LED interno dentro de Arduino, por si no pudierais hacer el montaje del diodo LED. Entonces la idea va a ser ahora no ya utilizar el puerto serial, sino simplemente vamos a crear un programa en el que digamos, oye, cuando se le dé al pulsador, cuando detectes un 1 en la patilla 8, vas a escribir un 1 en el diodo LED. Es decir, cuando se le dé al pulsador, queremos que Arduino encienda el LED, y cuando el pulsador no se toque, cuando se suelte el pulsador, pues que el diodo LED permanezca apagado. El programa que vamos a utilizar para ello pues tiene poca variación. Vamos a crear, igual que antes, una serie de variables. Entrada va a ser el pin 8, valor que recoge la lectura digital de la entrada, que empieza siendo 0. Creamos una variable nueva que va a ser LED, correspondiente a la batida donde lo vamos a trabajar. De este modo, como no trabajamos con el puerto serie, pues ya no he escrito la instrucción serial.begin, podríais utilizarla, no tiene más problema. Y declarar pues que el puerto 8 va a ser una entrada, mientras que la patilla 13 va a ser una salida. Y ahora, dentro del loop, pues igual que antes, el valor va a ser una lectura digital de lo que haya en el puerto 8, en el puerto entrada. Y ya sabéis trabajar con las instrucciones if 10 en BASIC. Aquí es if si valor es igual a 1. Nótese la necesidad de que sea un doble signo igual. Esto lo hemos discutido mucho también en clase. Cuando quieres comprobar si algo es igual a algo, utilizas dos signos igual. Bueno, pues me escribes en la patilla LED, en la 8, un 1 y te esperas 100 milisegundos. Esto también lo vimos en la práctica anterior. Cuanto más, si utilizas una instrucción delay, normalmente pues vas a asegurar una cierta estabilidad, vas a evitar excesivas titilaciones en el funcionamiento general del programa. Esto por precaución, para evitar variaciones espontáneas. Bueno, y si no, si el valor no es exactamente igual a 1, pues entonces ya le das a digital write, es decir, en la patilla LED, que va a ser el 13, pues me escribes un low. Y bueno, pues ese programa lo vas a utilizar en este otro montaje, vas a comprobar que funciona sin demasiado problema. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Emoción, intriga, dolor de barriga. Vamos allá, veamos si funciona. Bueno, pues empezamos. Como podéis ver, como siempre, hemos realizado el montaje que estamos buscando. Tenemos un pulsador con una resistencia de 1K. La resistencia de 1K acaba en una de las filas que es tierra, mientras que la otra patilla del pulsador, un momentito que no veo bien, está efectivamente en los 5 voltios. Entonces tenemos por un lado el pulsador para el primer montaje que vamos a hacer. Por otro lado ya tenemos preparado también una resistencia, en este caso de 330, en serie con un diodo LED que acaba en tierra y acaba en la patilla 13 esta resistencia, que va a ser la patilla 13, pues digamos la que gobierne el LED. Entonces, bueno, pues nosotros ya hemos volcado el programa, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a darle, como os decíamos antes, al botón del monitor serial. Como podéis comprobar, se ve ahí que es continuamente un 0, 0, 0, 0, 0, 0. Doy al pulsador y leo un 1. Suelto el pulsador, leo un 0. 0, 1. 0, 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que os tendría que pasar. Suelto el pulsador y continuamente van saliendo una sucesión de ceros. Sucesión de unos cuando mantiene el pulsador encendido. ¿De acuerdo? Entonces, así las cosas. Ahora ya, como yo tengo preparado aquí el otro programa, el que hemos utilizado en... Un momento, por favor. Hago un copiar y pegar. Ah, no, si lo tenía ya aquí preparado. A ver. Sí. Ahí tengo el segundo programa que hemos comentado. Lo voy a cargar al Arduino. Está preparado. Muy bien. Pues está terminando de cargar.
Carga terminada me dice, entonces si esto ha salido bien, pues ahora la idea está en que cuando yo le doy al pulsador, en vez de sacarme un 1 por el puerto serie, pues se enciende el diodo LED. Efectivamente, suelto, se apaga. Pulso, se enciende. Suelto, se apaga. Pulso, se enciende. Y nada, práctica conseguida. No diréis que esta vez os lo he puesto difícil, alumnos. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Desde el IES Eduardo Valencia. Hasta el próximo día. Sed felices. Un saludo, estudiantes.